Qué gusto saludarlos. En este momento damos inicio a una entrega más de Noticiero RNA Edición Internacional. Comenzamos con nuestros titulares. Les saluda Carla Carranza. Estados Unidos no descarta la mediación de Japón en las crecientes tensiones con Irán. El principal organismo de desarme de la ONU tendrá a la cabeza al representante de Venezuela. El embajador de Estados Unidos se retiró en protesta. Después de las elecciones parlamentarias en la Unión Europea, el Partido Popular Europeo de centro-derecha analiza la pérdida de 36 escaños y discute quién debería liderar las instituciones claves del bloque. En Irak, un tribunal condenó a muerte a 2 miembros de alto nivel del grupo Estado Islámico de origen francés. El gobierno de Nicaragua anunció un proyecto de ley para un plan integral de atención a las víctimas de la crisis sociopolítica que vive el país. Hay sectores que rechazan la iniciativa. Iniciamos con el detalle de las informaciones. En una reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro japonés, el mandatario estadounidense no descartó aceptar la intervención de Japón en las crecientes tensiones con Irán. El presidente Donald Trump tendió puentes con el primer ministro japonés y se mostró dispuesto a que Tokio pueda mediar en la cada vez más aguda tensión con Irán. Es bien conocido que el primer ministro y Japón tienen una muy buena relación con Irán, así que veremos qué pasa. El primer ministro ya me ha hablado sobre eso y creo que a Irán le gustaría dialogar, y si a ellos les gustaría hablar, a nosotros también, así que veremos qué pasa. Estas declaraciones las realizó después de reunirse con el recién coronado emperador Naruhito durante una ceremonia en el Palacio Imperial. Estados Unidos y Japón buscan seguir adelante con las negociaciones de un nuevo tratado comercial, y algo de eso adelantó el mandatario durante una rueda de prensa conjunta. Nuestro objetivo es reducir nuestro déficit con Japón, eliminar las barreras de intercambio comercial y de cualquier tipo para que las exportaciones de Estados Unidos realmente tengan una base justa y muy profunda. Abe se mostró receptivo a lo que denominó el progreso constante de las conversaciones comerciales con Estados Unidos, en particular con respecto a los sectores de energía, digital e infraestructura. Desde que el presidente Trump llegó al cargo, las compañías japonesas decidieron realizar nuevas inversiones por un monto de $24.000 millones con Estados Unidos, creando así 45.000 nuevos empleos. En una cena de gala con el emperador japonés, Trump enfatizó que Estados Unidos y Japón entraron en una nueva etapa de su relación bilateral. El mandatario estadounidense es el primer jefe de Estado que se reúne con el emperador Naruhito. Jorge Agobián, Voz de América. Y siempre en los Estados Unidos, renovando el compromiso de regresar a todos los caídos a casa, el vicepresidente Mike Pence conmemoró el Día de los Caídos junto a los familiares de los caídos en combate. Desde las más antiguas como aquella de Corea hasta las más recientes como la de Irak, el día se conmemora en todos Estados Unidos, en particular en el monumento dedicado a los caídos de la Segunda Guerra Mundial, donde cada año se recuerdan a los fallecidos de la Guerra de las Guerras. Estas columnas detrás de mí representan a más de 400.000 que nunca retrocedieron y a las personas que recordamos hoy. Quien sobrevivió aún recuerda aquellos días después de casi 75 años y no se olvida de sus compañeros que perdieron la vida. Eran parte de mi vida, pienso en ellos todos los días de mi vida. La mayoría de ellos eran jóvenes estadounidenses de 18 y 19 años. La legisladora Mercy Kaptur, que impulsó la construcción de un monumento a los caídos de la Segunda Guerra Mundial, explicó por qué fue tan importante que estos hombres y mujeres lucharan. La libertad es la condición profunda de haber sido liberado de una opresión, un régimen dictatorial, o el hambre, o la pobreza, o las enfermedades, o las evacuaciones forzadas. Entre tanto, en el Cementerio Nacional de Arlington, el vicepresidente Mike Pence también celebró la memoria de todos los héroes caídos. Nos dolemos con aquellos que lloran y nos lamentamos con los que sufren, pero no lloramos como aquellos que no tienen esperanza, porque nuestra fe nos da esperanza y los héroes nos dan esperanza. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y el principal organismo de desarme de la ONU tendrá a la cabeza a un representante de Venezuela. El embajador de los Estados Unidos ante esta entidad decidió retirarse en protesta.
El embajador de Estados Unidos ante el principal organismo de desarme de la ONU se retiró de su sesión actual en Ginebra en protesta por el hecho de que Venezuela asuma la presidencia. Robert Wood insistió en que un Estado deshonesto se estaba apoderando poco después de que el embajador venezolano Jorge Valero asumiera la presidencia de la conferencia de desarme. Wood señaló que nada de lo que salga de la sesión actual sería legítimo. Agregó que algunos miembros del llamado Grupo de Países Latinoamericanos de Lima también habían decidido no participar. Los Estados Unidos y otros países han reconocido al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, pero Nicolás Maduro sigue en el poder. El turno de 4 semanas de Venezuela como presidente de la conferencia sigue en una rotación regular por orden alfabético. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y mientras se llevan a cabo reuniones de alto nivel en Noruega, el representante del gobierno interino de Juan Guaidó y el representante del gobierno en disputa de Nicolás Maduro expresaron sus opiniones encontradas sobre estas reuniones. Tras la ratificación de Noruega como sede para la segunda tanda de conversaciones entre la oposición y el gobierno en disputa para continuar la búsqueda de una solución acordada entre las partes para Venezuela, los puntos de vista de los ciudadanos comunes de la nación sudamericana son divididos. Unos apoyan la iniciativa y otros la critican porque las anteriores los han decepcionado. Yo creo que hemos llegado a un clima ya donde tenemos que inventar una solución. La solución no está. Las negociaciones ya se agotaron por completo. No creo que ninguno de los dos factores esté dispuesto a ceder. La mejor solución para el país es el diálogo franco y abierto para la solución de los problemas políticos del país. No, realmente nada positivo porque siempre es como digo, pues más de lo mismo. O sea, es como llegan a un diálogo, un acuerdo entre ellos y realmente los afectados somos nosotros como ciudadanos y ellos no ven más allá. Otros ciudadanos consultados, entre tanto, no están de acuerdo con haber trasladado el diálogo. No estoy de acuerdo. Esa reunión tiene que ser aquí mismo entre nosotros mismos, porque nosotros somos venezolanos y tenemos que aprender a resolver nuestros problemas aquí mismo. Las conversaciones iniciadas a mediados de mayo en Noruega han recibido el respaldo y la felicitación de la Organización Naciones Unidas y su secretario general, Antonio Guterres, quien se ha mostrado dispuesto a colaborar en el proceso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta Europa. Después de las elecciones parlamentarias de la Unión Europea, el Partido Popular Europeo está discutiendo la pérdida de 36 escaños. Además, ¿quiénes deberían liderar las instituciones claves del bloque? El Partido Popular Europeo de centro derecha, que perdió 36 escaños en las elecciones europeas, pero sigue siendo el grupo más grande en la legislatura, se reunió antes de una cumbre de la UE el martes, donde los líderes decidirán sobre quién estará al mando de las instituciones clave del bloque de 28 naciones para los próximos 5 años. Después de las elecciones del fin de semana que sacudieron el panorama político de Europa, el líder del PPE, Manfred Weber, dijo que aunque el grupo no estaba celebrando una victoria, sigue siendo la familia política más grande de la Unión Europea. Los líderes centristas tradicionales de Europa han sido atacados por la extrema derecha nacionalista, antiinmigratoria y activista ambientalista en elecciones continentales polarizadas. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y nos vamos ahora hasta Irak, donde un tribunal condenó a 2 miembros del grupo Estado Islámico de origen francés. El martes, un tribunal iraquí condenó a muerte a 2 miembros franceses de alto perfil del grupo del Estado Islámico, con lo que el número total de ex yihadistas franceses condenados a muerte esta semana es de 6. Mientras tanto, Francia dijo que haría todo lo posible para evitar que el grupo se ejecute en Irak. Aunque no han hecho ningún esfuerzo por recuperar a los combatientes capturados, Francia está abiertamente en contra de la pena de muerte a nivel mundial. Las sentencias en Irak se producen en medio de una controversia sobre el tratamiento legal de miles de combatientes extranjeros que se unieron al Estado Islámico en el apogeo de su poder en Siria e Irak, cuando el grupo militante declaró su propio califato. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y con motivo del centenario de las relaciones ruso-afganas, los representantes de Rusia y representantes de los talibanes se reunieron en Moscú.
Políticos rusos y representantes talibanes se reunieron en Moscú el martes para una conferencia que conmemora el centenario de las relaciones ruso-afganas. La reunión fue inaugurada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien señaló que Rusia ve la paz como el único escenario posible de asentamiento en Afganistán. El expresidente afgano Hamid Karzai dijo que la paz en Afganistán garantizará la seguridad en todo el mundo. El cofundador del movimiento talibán, el mulá Baradar Abdul Ghani, dijo que la paz solo es posible si se detiene la interferencia extranjera en Afganistán, refiriéndose a la retirada de las tropas extranjeras del país. La reunión precedió a las conversaciones de paz en Afganistán programadas para el miércoles. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en medio de un supuesto boicot en las elecciones parlamentarias, la región kurda, que es independiente de Irak, eligió a su nuevo presidente. La región kurda autónoma de Irak ha elegido a un nuevo presidente en una votación parlamentaria boicoteada por un partido clave de la oposición. El anciano Barzani renunció en noviembre de 2017, luego de una oferta fallida por la independencia de Irak. La familia Barzani y su partido demócrata del Kurdistán han dominado la política kurda iraquí durante generaciones. La oposición Unión Patriótica del Kurdistán se mantuvo alejada de la votación el martes, luego de que las conversaciones de coalición entre los dos partidos se rompieran. La región kurda ha gozado de un alto grado de autonomía dentro de Irak desde la caída de Saddam Hussein en 2003. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta Centroamérica. El gobierno de Nicaragua habla acerca de un proyecto de ley para atención integral a las víctimas de la crisis sociopolítica. Sin embargo, hay algunos sectores que rechazan la iniciativa. El gobierno de Daniel Ortega anunció que prepara un anteproyecto de ley de plan integral de atención a las víctimas de la crisis sociopolítica que se inició en abril del año pasado. Al respecto, el ex procurador general de la República, Alberto Noboa, aseguró que el Estado podría estar buscando amnistía e impunidad con dicha ley. Van a elevar al mismo nivel al que sufrió más que al que sufrió menos, al que ordenó la matanza que el que recibió la muerte, pues, las lesiones de la, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es una amnistía encubierta con alguna variable, pues, porque nos ponen a todos en el mismo nivel, cuando sabemos que en realidad no era el mismo nivel. El anteproyecto de ley, que forma parte de la agenda unilateral presentada por el gobierno, fue rechazado además por familiares de las víctimas, entre ellas la hija del considerado preso político Eddie Montes, fallecido en la cárcel La Modelo. Si la ley y la persona que está encargada es el gobierno, no confío en el gobierno de Nicaragua. Yo vine aquí con miedo de venir, por eso mis otros hermanos no han venido. Sin embargo, el integrante de la Comisión de la Verdad, Cairo Amador, defendió la iniciativa. Lo cierto es que víctimas son víctimas, de uno y otro lado. Y aquí te estás concentrando en el verbo ese, el tratamiento a las víctimas. El anuncio de la agenda unilateral del gobierno se ha interpretado por algunos sectores como un rompimiento total de las negociaciones con la opositora Alianza Cívica, con la que se intentaba buscar una salida a la crisis que vive el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Y en más información, un grupo de activistas en Florida se reunieron frente a las instalaciones de un centro de retención de adolescentes inmigrantes. La razón se la contamos en el siguiente informe. Centenares de cartas escritas por niños de distintas ciudades estadounidenses fueron llevadas este lunes al Centro de Retención de Adolescentes Inmigrantes localizado en Homestead, a las afueras de Miami. Allí, los organizadores de la actividad solicitaron la presencia de un supervisor para hacer llegar esta particular correspondencia. Sí, estaba leyendo una carta solo para darle a los niños la oportunidad de sentirse libres, sentirse con felicidad y tener esperanza. Son niños que vinieron de sus países como Honduras, Guatemala, El Salvador, solo para escapar de la violencia. Los activistas encargados de esta manifestación insisten en que el lugar debe ser clausurado. Afirman que los menores de edad inmigrantes en el sitio no cuentan con acceso a sus familiares localizados dentro o fuera de Estados Unidos. Lo que siempre pasa es que los niños están detenidos por más de 65 días. Eso es ilegal. Tienen sus horarios muy estrictos, no tienen contacto con sus familiares
no tienen contacto con sus hermanos, los separan. En estas instalaciones hay aproximadamente 2.000 menores de edad quienes permanecen supervisados por equipos multidisciplinarios durante su permanencia, hasta que se logre resolver el estatus inmigratorio de cada uno. La Voz de América solicitó una declaración al Departamento de Salud de Estados Unidos, instancia a cargo de la administración del centro, y hasta el cierre de esta nota no se había recibido respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami. Compartimos con ustedes más información importante en el siguiente resumen. Funcionarios en Ohio dijeron que 2 tornados azotaron el área la noche del lunes. El jefe de bomberos dijo que no se han encontrado víctimas mortales y que solo se han reportado 3 personas heridas. La interrupción generalizada del suministro eléctrico está afectando el sistema de bombeo de la ciudad y se ha emitido un aviso de ebullición para los municipios en su sistema de agua, dijo la gerente de la ciudad. Durante una conferencia de prensa el martes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lu Kang, dijo que su país se opone a cualquier interferencia extranjera en sus asuntos con el Tíbet. La semana pasada, 2 buques de guerra estadounidenses navegaron a través del estrecho de Taiwán en el último movimiento aparente de Washington para desafiar los reclamos de China en la región. Lu condenó las prácticas equivocadas de Washington y dijo que Estados Unidos debería caminar sobre la marcha para cumplir sus compromisos con China. El presidente Martín Vizcarra viajó a la zona donde se produjo un poderoso terremoto de magnitud 7.5 en Perú el domingo. Acompañado por miembros de su gabinete, Vizcarra sobrevoló una parte remota de la selva amazónica. Dijo que ha recibido informes de que una persona ha muerto en Cajamarca. El terremoto dejó sin electricidad a algunas áreas, derrumbó edificios y dañó carreteras. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así llegamos al final de esta entrega de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por preferirnos para informarse. Nos vemos en la próxima.